Esta mañana hemos asistido a la rueda de prensa convocada por el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, la cual debió celebrarse en la calle en las puertas de acceso a la antigua Clínica del Pino, por prohibir la gerencia del centro que se desarrollara en el interior del inmueble. El Comité de Empresa estuvo arropado por la presencia de colectivos y padres afectados en los servicios recortados. Javier González, presidente de dicho comité, ha manifestado su total disconformidad con la reducción del 20% en jornada y salario de los empleados públicos, porque además de ser discriminatoria, entiende que esa reducción afecta de pleno a los usuarios más vulnerables, beneficiarios de las políticas y los servicios sociales. Denuncia que la reducción del 20% rompe de la cadena desde el principio, ya que en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, principalmente ocupadas por niños de familias con escasos recursos económicos, dificulta, entre otros aspectos, la conciliación familiar y el riesgo de exclusión social. Se retrasan muchísimo las valoraciones de menores con peligros físicos o psíquicos que deben ser tutelados por el Estado, trabajo que desarrolla el área de protección, no llegándose a culminar procesos de adopción, desatendiendo la infancia de manera integral y preventiva. Bueno, el motivo del haber convocado hoy a los medios es que la opinión pública sepa lo que el Gobierno de Canarias, con la medida de excepcionales hacia 3.300 trabajadores, el cómo está repercutiendo esta reducción de jornada y horario en cuanto a la prestación de los servicios en políticas sociales principalmente. Estos ajustes que se han tenido sin contar y sin planificar el impacto y la evaluación que ello supone, ocasiona a los usuarios que requieren de estos servicios un grave prejuicio. Les recordamos que las personas que conforman un gran sector de la población muy vulnerable son los que más afectados van a estar. En muchos casos estamos tratando con los más empobrecidos de la sociedad. Si les parece bien, como son varios servicios los que conforman esta consejería, vamos a iniciar desde la base lo que son escuelas infantiles para llegar hasta los centros de mayores que también están afectados por dicha medida. Esta reducción de la jornada del 20% del personal en escuelas infantiles supone una reducción de horario de atención a los niños de 0 a 3 años. Y estamos hablando de las familias que llevan a estas escuelas con muy pocos recursos económicos, en muchos casos madres solteras, dificultando en gran parte la conciliación de la vida familiar de estas familias. Esta reducción del horario, pues la Administración lo único que ha hecho es decir, como tengo que reducir al personal las horas, ¿qué hago? Pues en vez de que los niños entren a las 8 de la mañana, que entren a las 9, y en vez de que los padres vengan a recogerlos a las 4 de la tarde, pues que se pasen a las 3, con lo que eso lleva de prejuicios para el usuario. Y estamos hablando de escuelas que su principal ámbito es el educativo, pero también el social, porque el que tiene dinero normalmente los podrá mandar a otros recursos que no requieren de los servicios sociales. Si dejamos las escuelas infantiles con este grave problema y pasamos al área de infancia, donde tenemos las áreas de protección, las áreas de adopción, las áreas de justicia juvenil, todo va encadenado. ¿Qué quiere decir? Que si yo no atiendo el riesgo, en las situaciones de riesgo, eso se va a cronificar y van a llegar hasta el ámbito de la reforma. Probablemente las personas que no conocen de la materia les puede ser un poco dificultoso entender. Sí es cierto que el personal afectado en estas áreas es muy numeroso y repercute que en el ámbito del riesgo social no se pueda trabajar como se debe porque hay una gran parte del personal que atiende estas áreas que está con la reducción de la jornada y del tiempo y del dinero. ¿Qué supone esto? A grandes rasgos, después ya si no entendemos alguna cosa lo preguntamos y se les dará la explicación pertinente. Pues con toda esta cadena, porque empezamos desde el riesgo hasta la justicia juvenil,
Pues si dejamos de atender a la infancia de una manera integral y preventiva, el resultado será que terminará empleando grandes recursos para intentar corregir lo que en este momento tendríamos que corregir. Intentar que el impacto de una situación de crisis, el riesgo, hay que trabajarlo mucho más porque si no se cronifica y los resultados van a ser mucho peores a la larga y va a costar mucho más al erario público de lo que puede suponer el trabajarlo en el momento actual. Esto en cuanto a menores, que menores daría para una tesis doctoral. Pasamos a dependencia. Dependencia es otro servicio de nuestra consejería que está afectado en un 80 o un 90% del personal de reducción. ¿Qué supone esto? Pues que se van a hacer muchísimas menos valoraciones, que va a repercutir en que muchos no van a llegar ni a cobrar ni siquiera la miseria para poder subsistir, porque van a fallecer antes. Es una cuestión de números. Si yo reduzco en un 20% el horario a los trabajadores que tienen que hacer esas valoraciones, lógicamente esas listas van a aumentar y el número de fallecidos también. En cuanto a la dependencia podríamos decir mucho más. Incluso se me ocurre que somos un poco faltos de planificación, porque si fuésemos coherentes, el dinero que nos viene del Estado es en función de las valoraciones que podemos hacer. Si yo corto las valoraciones a los trabajadores, lógicamente me va a venir menos dinero. O sea, que encima somos hasta un poco tontos, por no decir otra palabra un poco mayor. Con respecto a la discapacidad, que es otro centro en el que tiene la Consejería de Políticas Sociales, en el servicio de discapacidad se valora principalmente lo físico, lo psíquico y lo sensorial de las personas que necesitan un reconocimiento de algún grado de esa discapacidad. Esta valoración requiere de un tiempo de lista de espera que actualmente estamos en 24 meses, pero con el gran número de personas que está afectado también en este servicio, de los 24 meses, que ya es escandaloso, vamos a pasar a 30 o 36 meses de lista de espera para que te reconozcan algo a lo que tienes derecho. Y estamos hablando que de esos derechos de discriminación es algo fundamental para que las personas más vulnerables puedan tener un acceso a recursos que les son necesarios para subsistir, ni siquiera ya para vivir mínimamente decente, sino de subsistencia. Y los perjudicados, como siempre, los más vulnerables y los que no gritan mucho. En el ejercicio de la discapacidad, pues es fundamental, pues desde la simple tarjeta de aparcamiento, el acceso a centros específicos o a la percepción de una pensión no contributiva, un hijo a cargo. Todo esto tiene que pasar por lo que es este servicio de discapacidad. En cuanto al área de tratamiento, que también se encuentra ubicado en el centro base, pues decir que es un servicio de atención temprana a niños de 0 a 6 años, que está atendido por terapeutas especialistas en estimulación temprana, y que es fundamental que se hagan esos apoyos, porque si nosotros tenemos en prevención unos buenos programas de atención temprana, probablemente nos lo vamos a ver luego recompensado en que estas personas pasen a una vida normalizada y no tengan que pasar a un proceso de discapacidad. Por lo tanto, todo lo que sea prevención siempre va a ir en beneficio de la persona, que es lo que nos interesa, y además en el recortar posibles recursos a posteriori. ¿Y qué va a suponer esta reducción de jornada y de tiempo? Pues que en principio, como también hay un montón de personal afectado en este servicio, pues supondrá que serán menos niños atendidos de los problemas que puedan tener niños y familias, y las listas se harán pues más largas. Es que aquí no hay ni trampa ni cartón. Si yo recorto el servicio, recorto el tiempo, lógicamente la lista va a aumentar. No hace falta ser muy espabilados para cuando se planifica ver estas cosas.
En cuanto a los mayores, porque ya vamos pasando un poco y yo lo que quiero dar es una visión un poco de lo que conforma todo lo que es políticas sociales. Los mayores en los centros de tercera edad, que tenemos personal en encomienda de gestión hacia estos centros, la mayor parte de ellos están afectados. ¿Y cómo va a afectar a los mayores? Pues que o el centro se tiene que cerrar antes o el centro se abre más tarde, repercutiendo en que se tienen que acortar los talleres que se dan o las actividades que se desarrollen. ¿Qué quiero decir? Que los mayores solamente nos acordamos, y los políticos, pues yo la verdad es lo único que les veo, cuando hay elecciones les sacan a hacer una parranda y luego que vayan a votar, pero mientras durante los 4 años no se acuerda nadie de ellos. Queremos decir que aparte de los servicios básicos que conforma la política social, también están afectados otros servicios dentro de lo que es la consejería en general. Es decir, que hoy nos centramos en políticas sociales, pero que también hay mucho personal que está afectado en bibliotecas y en otros servicios. Pero hoy nos centraremos principalmente en lo que creemos que son las personas más vulnerables y en las que en época de crisis tenemos que hacer hincapié y volcarnos mucho más. Y desde luego, por parte de la consejería, la dejación ha sido total, la consejera ni está, ni viene, ni se la espera, y la planificación ha sido un total fracaso. Y pedimos a la presidencia de gobierno, a la consejería del señor Espínola, que no olvidemos cuando estaban en la oposición, la tralla que daban a Rojas con la dependencia y demás, y ahora todavía lo hacen mucho peor, porque es la realidad. Con lo cual, solicitamos desde este comité y desde las asociaciones que nos acompañan, que están desde la base luchando por los intereses de los más débiles, que se deje sin efecto la medida tan injusta, arbitraria e innecesaria y discriminatoria, por supuesto, la medida que este gobierno no ha tenido la sensibilidad con las políticas sociales y aparte hacia los trabajadores por creerla injusta, arbitraria e innecesaria, como decía anteriormente. El espíritu un poco de la norma que nos ha vendido el gobierno de Canarias con respecto a los recortes planteados o dispuestos, establecidos en la ley de presupuestos, como digo, el objetivo principalmente era que no afectara a los servicios esenciales que se le presta a los ciudadanos. En este caso es claro y evidente, por lo que ha dicho el compañero, que efectivamente afecta. Y se produce una discriminación, porque el gobierno de Canarias, una doble discriminación, además del vínculo laboral que tiene cada uno en función de que si eres fijo o eres temporal, te aplican esa reducción, hay una doble discriminación, como digo, por cuanto se establece una exceptuación para el personal docente, personal de justicia y personal de sanidad, y no se ha tenido en cuenta para nada en esa situación los servicios sociales, que entendemos también que es un servicio tan esencial como los que he indicado. Nada más. Y no olvidemos que las personas más débiles, en las que se han cebado nuestros 3.300, en algunos casos llevan ya varios años trabajando, que ha sido una negligencia del propio gobierno el no haber hecho los deberes en este tema. En ningún caso el culpable es el trabajador. Que digan el por qué siguen cometiendo estas mentiras y decir que gente que lleva 10, 12, 15 años y están en la situación tan precaria como están. ¿Con qué cara se nos queda, por ejemplo, en el área de menores, cuando se externalizan servicios verdaderamente de funciones que pueden desarrollar los propios trabajadores empleados públicos y se externalizan para llevar acogimientos familiares, para llevar personas externas para lo de dependencia, cuando tenemos nosotros trabajadores que pueden desarrollar perfectamente esos trabajos? Los representantes de los trabajadores en todas las reuniones que se han mantenido con la administración, que no ha tenido conciencia ni ha concedido negociación ninguna para aplicar este recorte en los presupuestos, no ha tenido en cuenta de que este recorte, tanto en educación como en muchos servicios básicos, como es la educación, como es servicios sociales y en todo, estos recortes lo único que hacen es afectar a la ciudadanía. Le hemos dicho a este gobierno de Canarias
que la RIC, que ha tenido un 2,5% de beneficio, ese dinero de la RIC, ¿por qué no coge y lo invierte en las personas más necesitadas, que son los servicios sociales y educación? ¿A dónde va ese dinero? ¿Dónde está el dinero de beneficio que están obteniendo? Y lo único que hacen es recortar servicios. Señores, esto es para desmantelar la administración pública. Lo único que quieren es privatizar todos nuestros servicios, todos nuestros derechos para cogerlos ellos, los políticos. Y creemos que no tiene razón de ser este 20% en los presupuestos de Canarias. No tiene justificación ninguna estos recortes y por lo tanto pedimos que se retire la medida. Vale, para que nos quede claro que esto no es una cuestión ya de los trabajadores. Tenemos aquí usuarios que son los que verdaderamente están sufriendo estas consecuencias y nos gustaría pues que alguno nos diese el ejemplo para que la ciudadanía viera en el grado en que se encuentran estos servicios, lo que supone y lo que supone ahora con este recorte. Vulnerables y los más débiles les damos una patada y Santas Pascuas, porque no protesta mucho, pero yo me gustaría que vinieran a las personas que atendemos aquí, que es el presidente que viene a veces, y a veces lo hemos visto en los bares de la zona tomándose un café, pues que venga y que vea a la población que se atiende, y que la señora consejera, que no planificó en el momento que tenía que haber planificado y ver las consecuencias que se daban, pues que también venga y le diga a los trabajadores lo que pasa. Porque encima está creando ya conflictos entre los propios trabajadores, porque en escuelas infantiles nos encontramos, por ejemplo, ayudantes de cocina que en menos tiempo tienen que hacer todo lo que hacían antes porque no van a dejar los cacharros a medio fregar y se van a ir para casa, con lo cual es una discriminación injusta totalmente. Esta medida afecta al 80% del personal dedicado a dependencia, personas con una complicada situación sociofamiliar, y que el retraso de su valoración en muchas ocasiones llega tarde porque han fallecido, y en otras son los propios trabajadores los que aportan parte de su sueldo por adelantado para trasladarse y hacer las valoraciones. Este servicio debe quedar fuera de esta medida de recorte. Discapacidad es un servicio que reconoce el grado de discapacidad. Al reducir la jornada, se ha aumentado el tiempo en lista de espera, que actualmente está en 24 meses, pasando a 36, y gestiones tan sencillas como obtener tarjeta de aparcamiento o prestaciones no contributivas se eternizan en los despachos. Apoyamos la denuncia de los trabajadores y trabajadoras de esta reducción del 20%, y pedimos también y exigimos que esta medida se derogue. Lo que queremos presentar es que los servicios sociales hoy en Canarias han sufrido un recorte en los presupuestos del 2013 de 17 millones de euros. En gasto social es donde más se reduce, más que en educación, más que en sanidad, pues se reduce en servicios sociales. Los servicios sociales que están ya actualmente funcionando tienen un funcionamiento muy precario y están pues desmantelándose, y fundamentalmente el que atienda a los colectivos, pues a las personas empobrecidas, que en Canarias recordemos que es el 38% de la población, más de 825.000 personas están en una situación bajo el umbral de la pobreza. También hoy el colectivo más afectado es el de los niños y las niñas. Recordemos el informe de UNICEF que decía que el 30% de los niños y las niñas está bajo el umbral de la pobreza. Y también hay recortes en la atención a las personas con diversidad funcional y personas que necesitan, mayores y que necesitan pues una atención especial por su situación concreta de dependencia. Lo que queremos denunciar es los recortes en servicios sociales están hoy empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, están también hoy deteriorando todos los servicios públicos y por tanto está violando el cumplimiento de los derechos sociales y los derechos humanos, y todo esto es un gran montaje para la privatización de los servicios sociales y del resto de los servicios públicos, externalizando la mayoría de los servicios y convirtiendo nuestros derechos en una mercancía que se compra y que se vende. Por lo tanto, desde Redescan, todos los colectivos y organizaciones que la formamos, apoyamos a los trabajadores y las trabajadoras y a esta reivindicación en concreto, en contra de la rebaja del 20% de su jornada y de su salario, porque repercute directamente en el deterioro de la calidad de vida
de la mayoría de las personas en Canarias. Somos personal del centro base del servicio de atención temprana a niños discapacitados. Solo leerles una notita y después me gustaría que tuviésemos un poquito de escucha para 4 familias, o no sé, 4 o 5, que sí quieren comunicar cuál es su sentir en estos momentos por los recortes habidos. Nuestra función es tratar y prevenir las discapacidades de nuestros menores afectados. La no atención adecuada de menores afectados lesiona a la familia, daña la estructura familiar, la integración escolar y la social. Además, que eso es gravísimo, cuando no se atiende a un niño en el momento adecuado y de la forma adecuada, se cronifican los síntomas o se degeneran. ¿Qué ocurre? Que si no intervenimos ahora, estamos de alguna forma generando discapacidades para el día de mañana. Estamos provocando que el día de mañana la población de discapacitados aumente. El Gobierno canario puede ocasionar discapacidades por no intervenir en la prevención de las mismas o por no hacerlo a tiempo. Nuestros bebés afectados serán alumnos especiales dentro de pocos años y los futuros adultos dependientes y usuarios de la ley de dependencia si no se evita ahora. Luego, es importante prevenir. Este servicio es fundamental. Nos sorprende que no se le haya considerado desde un principio como un servicio esencial. Este es un servicio esencial, no se puede evitar. ¿Por qué? Porque si no intervenimos de forma temprana en los niños, de 0 a 6 años es el momento fundamental para trabajarlos. Si se pasa ese intervalo de tiempo, ya no podemos volver atrás. El daño ocasionado es irreversible. Puedes mejorar en parte la evolución del niño y sus capacidades, pero la lesión que has provocado se puede cronificar, de hecho se cronifica y se aumenta. El gasto social que se genera para sostener a una persona con discapacidad siempre será mayor que el que se emplee en la prevención e intervención que presta este servicio. El coste del tratamiento en atención temprana siempre será menor que el coste futuro del mantenimiento de una persona dependiente. O sea, la atención temprana es un privilegio para la población, porque disminuye el coste humano, el social y el económico del mantenimiento de una discapacidad que haya sido atendida. Y por eso solicitamos o exigimos que nuestro servicio siga funcionando al 100%, sin ningún tipo de recorte. Y ahora sí quiero que algunas de las familias afectadas que lo están viviendo en carne propia, que se han ofrecido a manifestar un poco su sentir, lo hagan ahora. En el apartado de mayores, la reducción de la jornada supone menor horario de apertura de los centros que los atienden, la supresión de actividades y carencia de atención integral a estas personas que tanto la necesitan y que al final, como ha manifestado el presidente del comité, caen en el olvido para nuestros políticos, excepto para la época de campaña política. Mención especial tiene el área de tratamiento y estimulación temprana de 0 a 6 años, área que con los recortes de jornada y salario del 20% deja sin garantías de éxito la labor de los terapeutas, que en muchos casos es vital hacerse en el momento preciso y a la mayor brevedad posible. Para muestra, oímos el testimonio de padres afectados por usuarios de este servicio. Yo vi cómo llegó mi niño a este centro y cómo ha ido avanzando. Ya no solo mi hijo que está siendo atendido, sino esas mamás que están esperando que sus hijos sean atendidos y que les ayuden como han estado ayudando a mi niño. Atender mucho. Mire, es una vivencia personal. Mi hijo a los 4 meses de nacido en una visita rutinaria le detecta que tienen hidrocefalia, agenesia del cuerpo calloso, malformidades en el cerebro. Empezamos con los especialistas, a pasar por todos los especialistas y el último me dijo que mi hijo, si lograba bañarse solo, era un éxito. Bueno, con eso llegamos aquí al centro base. Antes de cumplir 1 año llegamos aquí al centro base. Hoy tiene 5 años. Mi hijo corre, entrena karate. Desde que tiene 4 años, lee como una persona adulta, hace sumas y restas con números de 2 y 3 y 4 dígitos, pero lo más importante, mi hijo hoy se baña solo. Entonces, creo que es una burla, pero no solo para los profesionales de aquí de este centro, sino también para los padres y para esos niños que cuando llegan aquí se escuchen esta noticia de que le quieren cortar el 60% de la jornada laboral de estos trabajadores. Simplemente creo, por todos los padres que están pasando por esta situación, y lo siento por ellos, porque creo que no van a lograr lo que ha logrado mi hijo hoy. Entonces, pienso sencillamente de que no es lo más lógico, pienso sencillamente
Y es mi opinión personal, le digo, que la persona a la que se le ha ocurrido esto de recortar la jornada laboral a estos especialistas, ese consejo de administración o ese consejo de dirección, como queráis llamarle, que ha decidido recortar la jornada laboral a estos especialistas, conocen más del cultivo del plátano que de estimulación temprana. Sencillamente eso. Yo soy una madre de la guardería de Las Folías, exactamente. El miércoles día 6 de febrero haremos una manifestación desde el Usos Múltiples 2 hasta la Plaza de la Feria. Estamos afectados por el recorte de los horarios y ya se oye el río sonar que ya para el próximo año estas guarderías echarán el cierre, lo cual estaremos afectados porque serán más niños en guarderías, el mismo número de plazas, por lo cual quedarán niños fuera. Entonces animamos a todos, a toda la gente, a toda la ciudadanía que se una el miércoles 6 desde las 10 menos cuarto hasta las 12 menos cuarto, desde Usos Múltiples 2 hasta la Plaza de la Feria, por el bien de nuestros hijos, por el bien nuestro, y hoy somos nosotros los afectados, mañana pueden ser los próximos que nacerán, que están por entrar en guarderías, y queremos que se unan a nosotros. Estaremos. Gracias. Porque no olvidemos que es que en las escuelas que tenemos en nuestra consejería, sobre todo lo que tienen es una base social. Sí, son muchas madres las que también mandan a los niños para poder que sus hijos coman bien porque están en paro. Exactamente. Lo cual reducimos estas guarderías, no podemos trabajar porque ahora mismo los horarios tenemos que estar pidiendo permiso a las personas que trabajan. También el recorte de estas guarderías supondrían el no poder buscar trabajo, el quitar ya madres que ya de por sí somos las que nos quitamos los horarios de trabajo o reducción de jornada, de la vida familiar que y entonces llegaremos a llegar a un estado anterior que las madres nos quedamos en casa para el cuidado de nuestros hijos porque no hay plazas para las guarderías. Muchas gracias. Yo soy madre también de una niña que se atiende en este servicio de atención temprana. Venimos aquí rebotada de otro municipio que también cerró el servicio de atención temprana y tras una larga espera de muchísimos meses esperando para ver si se reabría el servicio en otro municipio, no se abrieron y tuvimos que esperar aquí largos meses para que ahora fuera atendida, con lo cual hace pocos meses que empezamos y nos dicen ahora que encima ha habido este recorte, con lo que no sabemos si podrá seguirse atendiendo y demás. Creemos que es frustrante para un padre ver a tu hijo cada día en casa sin poderse atender, día tras día, cuando sabes que el periodo de recuperación es de 0 a 6 años y nada, lo encuentro desastroso. Gracias. Aquí hay una... no emocionarme ni emocionarlos a ustedes. Yo voy a hablar como abuelo de Ale, de mi nieto, y que todos se sientan justificados con esta lectura que voy a hacer. La he tenido que escribir porque la mente no me da para mucho más. Cuando mi Ale llegó a esta tierra, tras un tortuoso caminar por las estrellas, llegó con un montón de problemas entre sus manos, entre sus manitas de santo. De ángel inocente, problemas de corazón, nada más nacer, fue llevado a la mesa de operación. Allí se encontró con los primeros ángeles de su salvación. Luego la UMI, más ángeles que le cuidaron con cariño y tesón. Luego pasó las santas manos de estas personas que le han mimado, le han cuidado, querido y orientado. Solo Dios sabe las noches sin dormir, las caminatas de súplica, las lágrimas de amargura y las lágrimas de alegría cuando ves la recuperación lograda. Gracias a la profesionalidad y el tesón de estas personas, que cuando llegan los niños a su lado, se les ilumina los ojos y sus manos se posan en sus cuerpecillos como si fueran alas de palomas blancas, que los acarician con el alma. Mi Ale es mi alegría. No hay nada en este mundo que pueda superar cuando me dice, abuelo, te quiero. Y todo gracias a todo el equipo de ángeles que en este centro habita. Quiero darle las gracias en nombre de toda la familia y desearle que la paz que les dan a los niños les sean devueltas llena de amor y felicidad toda la vida, con la ternura de unos abuelos. Por favor, sigan luchando
que aquí está la salvación. Padre de familia afectado, tengo un hijo afectado en el colegio Sagrada Familia, tiene 21 años ahora y por lo más que me estoy quejando es por la dependencia, porque el 2008 la tiene aprobada y siempre que vengo aquí, siempre me dicen, no hay dinero, pero hay dinero para hacer un estadio para el 2016, por ejemplo, para el balonmano, hay dinero para un montón de cosas, pero para la dependencia no hay nada. Y siempre lo mismo, al final he tenido que pagar de mi bolsillo, o sea, pagar a un abogado, que no tengo dinero porque estoy en el paro. Mi mujer también está en el paro, ahora nos quedamos con la ayuda, o sea, con casi nada, y resulta que a los 21 años ya lo echan fuera del colegio, o sea, no puede estar en el colegio porque ya no estaría escolarizado. Me veo en mi casa con él, sin ley de dependencia, sin nada. Y desde el 2008 lo tengo aprobado. Cada vez que vengo aquí me dicen, es que no hay dinero, no hay dinero. Y lo que quiero hablar también por los padres del Colegio de Sagrada Familia, porque también me parece que son 12 o 15 niños también que habían internos arriba, como mi hijo, y al final lo que hicieron fue, debido a los recortes, pues sacarlos fuera y van nada más que por el día. Hablo por esos padres porque tampoco han cobrado ni uno han cobrado la ley de dependencia. Y eso es lo que yo me estoy quejando. Pues para ir finalizando un poco, pero que yo creo que estos testimonios nos dicen la importancia que tienen los servicios sociales y más en época de crisis, y no vamos a repetir que son las familias más vulnerables, más empobrecidas, a las que más atención les debemos de prestar en estos momentos. Cuestión que este Gobierno de Canarias no ha tenido la consideración hacia los más débiles. Y eso es la realidad. Agradecerles y también agradecer a la Consejería, que teníamos pedido un salón para poderlo haber hecho en unas condiciones más o menos dignas, y como siempre la patada, ni aunque el edificio fuese de ellos, nos echan a la calle para poder atender como estamos atendiendo en unas condiciones deplorables.